Somos Rosita y Tomás, abuela y nieto. La muerte de mi hija, la mamá de Tomás, marcó nuestra relación y la volvió más honda y más cercana. Desde ese vínculo nace Diálogos sin Tiempo, un podcast donde hablamos con personas de distintas generaciones y trayectorias sobre los dilemas que atraviesan la vida. Exploramos lo valioso y lo difícil del amor, la fama, la vejez, la muerte y de muchas otras tensiones que nos inquietan. Conversaciones íntimas y honestas, contadas desde la experiencia personal de cada invitado. Vine en una manifestación de acote del sindicato con fuego pasando enfrente de mi oficina. Yo metida abajo del escritorio hablando con un amigo por teléfono. Me decía, párese, de lo que la quieren es intimidar, párese y ponga la cara. Y yo, una mocosita parándome y enfrentando a 40 señores con fuego pasando enfrente intimidándome. Entonces, eso fue, así empecé. Ese fue mi bautizo en los medios. Con Tommy fuimos como al mismo colegio y estamos criados en un mismo modelo educativo que pues buscaba que nosotros habláramos todo el tiempo y que también lo que dijéramos era como que tenía que ser tallado en piedra, porque cómo podemos ser tan inteligentes, ¿no? Entonces, y el mundo se va a perder de nosotros. Sí, pero por favor. Hoy conversamos con dos periodistas sobre esa tensión tan humana entre expresar aquello que pensamos o sentimos, aun cuando pueda incomodar, y el callar o matizar ciertas palabras para evitar conflictos, heridas o rupturas. Adriana Giraldo es periodista y presentadora de eventos. Muy joven, ganó el prestigioso premio Ondas de España por Colorín Colorradio. Dirigió la cadena básica de Caracol, la Radio Nacional y Musicar FM, y fue voz de A Vivir que son 2 días, con un estilo sobrio y atento a lo humano. Actualmente está vinculada a la emisora HJUT, donde dirige y presenta programas de música culta. Adriana, en su actividad periodística, suele encontrar en la escucha una forma particular de decir. Daniel Schwartz es periodista e historiador. Ha sido columnista en Cambio, asistente editorial en El Malpensante y colaborador del Espectador y de Desigual en Instagram y YouTube. Participó como investigador en la Comisión de la Verdad y en proyectos documentales. Es productor para Colombia de la cadena RT, donde trabaja temas de memoria, identidad, política y conflicto. Daniel con frecuencia explora el riesgo de tomar posiciones polémicas en lo público. Para empezar esta conversación, preparamos una cita de Baltasar Gracián, el autor del Siglo de Oro español, que escribió algo que puede ser pues provocador con respecto al dilema que vamos a conversar hoy. Pues dijo: habla si quieres que te conozcan, calla si quieres que te admiren. Es una posición pues muy desde uno de los polos de este dilema, pero invita a pensar que esta dualidad entre decir y callar va más allá del periodismo y es también pensar en los afectos, en convivir y en cómo uno decide estar frente a los otros. Yo creo que me he dedicado más a que me conozcan que a que me admiren, porque pienso en voz alta. Me cuesta un trabajo que perdí la oportunidad de quedarme callada tantas veces. Empiezo soltando mis cartas. Adriana, me gustaría, precisamente para mirar cómo has llegado a eso, saber un poco de tu infancia. Y quisiera saber si en tu casa, cuando eras niña, se valoraba más decir lo que uno pensaba o guardar cierta prudencia para conservar la armonía. Ay, Rosita, yo soy hija de un hogar paisa, requete paisa, mamá quindiana, goda, requete goda. Papá sonsoneño, liberal, pero cachiporro, impresionante. Me llevaba a votar, me empujaba con el triciclo poniéndome a gritar, ¡viva el Partido Liberal abajo, los hijuetantas conservadores! Entonces crecí en esa ambivalencia. Mi mamá siempre enseñándome la sobriedad, las buenas palabras, los buenos modales. Y mi papá, que va, déjela, que diga, que se exprese, porque por eso las mujeres son tan inhibidas, porque todo el mundo les dice qué tienen que hacer. Entonces crecí en la ambivalencia. Mi mamá siempre invitándome al buen comportamiento, y mi papá todo lo contrario, olvídese, pase por encima de todo, usted no tiene que pedir permiso, usted tiene que ser usted. Entonces, tengo las dos.
Y hoy en día valoro las dos. Creo que le aprendí más a mi papá y por eso digo que perdí muchas oportunidades de quedarme callada, pero tengo las dos. Y Dani, ¿cómo fue tu caso, tu crianza? ¿Sientes que pues las diferencias se podían hablar abiertamente o Yo creo que es un absoluto opuesto al tuyo. Digamos, yo soy hijo único de dos papás que pues eran mayores cuando me tuvieron, entonces todo lo que yo dijera era como lo más importante que alguien alguna vez ha dicho. Como que sí. Entonces, pues eso, claro, chévere, me dio autoestima. Eso explica muchos twitters. Eso me algunos tweets polémicos, pero también, bueno, es un problema y también por eso explica muchos tweets. Digamos, sentirse como, pues con derecho a decirlo todo, ¿no? Eso es muy bueno y muy malo. También con Tommy fuimos como al mismo colegio y estamos criados en un mismo modelo educativo que pues buscaba que nosotros habláramos todo el tiempo y que también lo que dijéramos era como que tenía que ser tallado en piedra, porque cómo podemos ser tan inteligentes, ¿no? Y el mundo se va a perder de nosotros. Sí, pero por favor. Entonces, como que sí, creo que ha sido un opuesto en ese sentido, como una familia muy, muy heterodoxa. Me criaron para ser un Mowgli que interrumpa y que se meta y a cualquier conversación de adultos. Yo desde muy chiquito estaba metido en conversaciones de adultos y daba mis opiniones. Y se respetaban y eso pues para bien o para mal. También me haces acordar yo soy la menor de 50 primos, o fui la menor de 50 primos durante mucho tiempo, y el que menos me llevaba era mi hermano, digamos, dentro de todas las generaciones, que me llevaba casi 5 años. Entonces, claro, cuando yo nací ya era otra generación, yo creo que también uno de verdad van haciendo como con chips distintos, y era sensacional, no me hace acordar un poco, pues porque yo era atrevida, porque yo era indiscreta, porque yo era preguntona, porque yo era, sí, y además era una niña y era una mujer que obviamente en las familias paisas pues se elogiaba más el bien comportado que la espontaneidad, por ejemplo. Entonces sí, yo creo que eso explica un poco que hayamos sido comunicadores con lugares distintos, pero sí creo que hay un caldo de cultivo en el hogar para que uno se atreva a decir, porque a veces uno dice que hay que atreverse a decir, hay que atreverse a callar, pero en todo caso ejercer este oficio de contar cosas requiere un callo de camellito adicional. Daniel, y ahora ya adulto, cuentas este origen. ¿En qué impulso te reconoces más? ¿En decir lo que piensas aunque incomode? ¿O en tener cuidado en medir tus palabras para no cerrar conversaciones y vínculos? Yo creo que eso depende mucho de la plataforma en la cual uno lo diga. Digamos, con mis amistades soy muy cauto. Cuando son trabajos curados, digamos, un reportaje, pues claro que soy cauto porque pues incluso puede haber repercusiones legales. Si uno dice una palabra que no es, ya, si uno no dice presunto, ya se fuego. Entonces, en eso, digamos, creo que sí soy muy cauto, pero también hay otras versiones y otros espacios que sí permiten, digamos, no buscar polemizar porque sí, pero sí como pinchar un poquito, sobre todo a la gente que considero más cercana, pues más cercana no de cercanía como familiar o de amistad, sino que piensa similar a mí. Creo que es la gente que más me gusta como incomodar normalmente. Sí, quizá alguien que piense de una forma similar, un poco liberal, toda esa cosa, y cuestionarles esas cosas que dan por sentadas, a mí me parece chévere, siempre desde el humor. A veces funciona, a veces no, ¿no? A veces sí se cierran conversaciones, a veces se abren. Depende de la reacción, del momento en el que la persona lo leyó. Estaba pasando por un buen día o por un mal día. Pero, digamos, no pienso mucho en eso que preguntas. No, digamos, no es lo primero en lo que pienso. Obvio, siempre, pues, ser respetuoso, no difamar, no. Sobre todo, no atacar a alguien de manera personal, a menos que sea un político poderoso, pero no atacar a alguien de manera personal, sino conceptos. Tomás, a diferencia de lo que han comentado hasta ahora, fíjate que tú, por lo que yo he visto,
eh, eres más cauteloso y más conciliador para decir las cosas y para evitar choques. Y quisiera saber si eso se debe, o no tanto se debe, sino ¿a qué obedece más? ¿A una convicción personal tuya o a un miedo, perdóname la terapeuta aquí, a un miedo a herir o a ser rechazado? Siento que tiene que ver más con el miedo. No siempre, o sea, también, sobre todo con mis vínculos, pues busco ser cauteloso y cuidar y como sostener. Pero sí tengo mucho miedo al rechazo y pues como que estoy pensando en el que dirán también constantemente y me importa harto cómo me vean. Y en ese sentido sí siento que por eso pues busco a veces no arriesgar tanto, ser más tibio. Siento que de chiquito era muy así, o sea, como con este miedo, y en algún momento pude como trabajarlo más y buscar decir más cosas y poder polemizar más y poder incomodar a veces y siento que me gusta provocar a veces eso, siento que es chévere, sobre todo pues con personas con las que tengo confianza y como que me gusta igual eso, como que poderlos poner a pensar. Pero a la vez me desgasta y como que ese miedo sí sigue ahí y pese a que pueda meterme en personaje a veces y eso, decir más cosas. Así que después de abrirme un poco más, un poco por decisión, he procurado no caer en este desgaste a veces. Sin embargo, a veces me siento un poco pusilánime o como que no soy capaz de decir ciertas cosas y termino rayado conmigo mismo, como de a veces asentir frente a cosas con las que no estoy para nada de acuerdo. Así. Entonces es una dualidad difícil de solventar. En épocas electorales siento que aún más todavía. Te comprendo. Pero me gusta, pues, las dos cosas, como poder igual tener cuidado y como saber que conscientemente estoy sosteniendo y como que los vínculos a veces son más importantes que tener la razón o como que ganar una discusión. Pero a la vez cuando puedo, pues, imponerme y decir lo que pienso, también me siento bien conmigo mismo. Ahora, fíjate que esa característica tuya de ser conciliador también hace que lo quieran a uno mucho. Es que son esas paradojas, porque precisamente el miedo a ser rechazado es muy eficaz y hace que uno acabe siendo muy aceptado y muy buscado. Yo he visto que a ti te buscan muchos amigos. Pues sí, que tienes un lado valioso. Sí, siento que es una cualidad que resalta. Adriana, tú entraste pues muy joven a medios como Caracol Radio, la Radio Nacional, que más adelante, pues con relativa rapidez pasaste a dirigir, pero quiero preguntarte, cuando entraste a estos medios, pues dirigidos por hombres como con una masculinidad tradicional y unas formas de comportarse como que más rígidas o autoritarias hasta cierto punto. Ahí tú, ¿cómo manejabas eso para tener una voz dentro de estos medios a los que ingresabas? ¿Sientes que eras más eficaz pues imponer tu personalidad, como decir las cosas, o moverte con sutileza? Lo primero que yo hice, porque tal cual como lo planteas, así es, eran medios que eran súper machistas, pero además la radio en particular, no solamente era machista, sino empírica, o sea, la gente que era profesional era descalificada, porque la radio y nosotros tan talentosos, eso no se enseña en ninguna universidad, que en parte es cierto, pero eso tampoco da derecho a que porque se es universitario, entonces hay que descalificar, ¿no? Yo empecé desde segundo semestre, empecé a trabajar, muchas veces gratis, porque en mi época no había tanta protección al trabajador como hay hoy en día, ni había horas extras, ni recargos nocturnos, ni subsidio de transporte, uno trabajaba de sol a sol, sin seguridad social, o sea, eran unas épocas muy duras. Entonces, sí me tuve que enfrentar a cosas muy difíciles, me tuve, por ejemplo, que enfrentar, recuerdo un día de un sindicato, haciendo una marcha, porque habíamos hecho unos ajustes, me acuerdo que había había 3 turnos de locutores los domingos por si estallaba el volcán de Ruiz.
Solo que si estallaba, no había cómo cubrirlo, ni había celulares, ni había cámaras, nada, era solo por si estallaba. ¿Y qué va a hacer si estalla? Yo qué hice, quitarlos. Terminé en una manifestación del sindicato con fuego pasando enfrente de mi oficina. Yo metía abajo del escritorio hablando con un amigo por teléfono, me decía, párese, que lo que la quieren es intimidar, párese y ponga la cara. Y yo, una mocosita parándome y enfrentando a 40 señores con fuego pasando enfrente, intimidándome. Entonces, eso fue, así empecé. Ese fue mi bautizo en los medios. Luego pasé a Caracol Radio, que pues es un medio prestigiosísimo. A mí me tocó la época gloriosa de la radio. Caracol fue una cadena muy potente, sigue siendo una cadena muy potente, pero en esa época todavía era más, en la época después de las narcobombas, de Pablo Escobar, del paramilitarismo, o sea, Caracol todos los periodistas ponían Caracol en los medios, en El Tiempo, en los demás, para saber de qué iba el mundo, porque es que no había las redes sociales, es que el mundo era muy distinto. Entonces era también un medio muy, muy masculino, no había habido nunca una mujer directiva, mujer. La primera fue María Socorro Valencia, que fue una vicepresidenta de la cual yo fui su directora. Entonces, combatir todo eso sí fue muy duro. Yo me acuerdo que había un señor muy, muy importante en el mundo de la música que me decía, pues si vamos a hacer eso, lo tendrá que decir otro, porque si me lo dice usted, yo no le creo. Esto en pleno comité directivo, yo le dije, pues tenemos dos problemas. Uno yo, evidentemente, porque usted no me cree, y uno usted, porque no le cree a la razón, sino a quien le diga, o sea, cualquier otra persona le puede decir, y usted no tiene la capacidad de discernir lo que le están diciendo. Pero sí, fue un desafío muy duro por ser mujer, por ser universitaria, fue muy duro. Yo creo que yo siempre he sido de carácter fuerte, claramente, pero recordaba una frase de mi mamá, y es que más moscas se casan con miel que con miel. Entonces, yo creo que al final hay que tener un balance. Yo creo que me he equivocado mucho en ese balance, mucho me he equivocado. Pero al final creo que eso sería lo ideal, tener un mejor balance del que yo he tenido. Aunque no me quejo, creo que he hecho una carrera bonita. Abuela, ahora Adriana decía que ella con los años supo como dónde picar y dónde no, sin embargo, yo siento que a ti te ha pasado un poco al contrario y que con los años te has vuelto más libre para decir lo que piensas, pero no sé si también así lo percibes tú, sientes que te has vuelto más cuidadosa o más fresca para decir tu opinión. ¿Tú piensas que que ahora soy qué? Más libre. Más libre. Yo toda la vida me he movido, como decía creo Adriana, y creo que sí, todos lo hemos dicho, en esa dualidad. Yo he sido clara y asertiva toda mi vida. Me acuerdo que cuando yo estudié en la Javeriana, no había consejo estudiantil, pues imagínate. Un imperio jesuítico absoluto, los estudiantes seguíamos instrucciones, indicaciones. Pero hubo, por ahí en tercero de carrera, porque era anual la carrera, algún disgusto o alguna cosa incómoda y querían que habláramos con el decano de la facultad y con algún directivo de más alto nivel que nos citaron. Y entonces me acuerdo que las compañeras me eligieron a mí porque yo sí era capaz de decir las cosas. Sin embargo, también toda la vida he tenido como ese cuidado de no afectar y de no decir cosas muy difíciles. Es como una dualidad. Y algunas veces, como tú decías, también me ha pasado que queriendo decir cosas me inhibía o porque sentía que iba a ser el ridículo o porque me sentía inferior en ese contexto y estaba muy insegura. Pero ha predominado más el ser asertiva buscando no ser agresiva. Me ha pasado en la vida, y eso es algo que todavía me angustia, y es que hay veces teniendo ese cuidado, acabo siendo muy fuerte. Y después me arrepiento, digo, pero ¿por qué fui yo tan contundente y con mi actitud sin decir palabras, frases horribles o descalificadora o poco empática? Eso no es muy frecuente, pero me pasa. Eso es más escaso que común, pero me pasa y me da mucha culpa. Ahora, con los años, que es lo que me preguntas, se han dado las dos cosas.
hay contextos en los que cada vez soy más cuidadosa y he aprendido más a decir las cosas como de maneras que sean amables, que sean gratas. Yo soy franca, o sea, yo no soy capaz de ser, de endulzar mucho, no, de envolver mucho lo que digo. Sí. Pero sí de ser cuidadosa en la manera en que lo digo. Pero por el otro lado también cada vez pongo más límites, cada vez soy más clara, cada vez más digo lo que no me gusta, o hasta dónde voy, o qué me pueden pedir o qué no me pueden pedir. Entonces, digamos que con el tiempo sí siento que he enfatizado ambas cosas. Por un lado, la manera de decir con cuidado y por el otro de poner límites y de decir lo que pienso. No sé si es compatible con lo que tú percibes. Sí. ¿Yo puedo hacer una confesión? Sí. Ahí tengo tanto que aprender. Porque hay un escenario, en el escenario laboral, claro, uno está acondicionado, si va a hacer una entrevista, se prepara, pensamos alto, respira, no sé, sabe que va a break, no tiene como todos los escenarios controlados, pero hay ciertas situaciones cívicas en que me salgo de los chilos. Y tengo que confesarlo. Me salgo de los chilos, me pongo histérica si yo veo que en un parque que es un parque gigante donde cabe todo el mundo y los niños están encerrados, pero los perros están libres, aunque yo amo los perros, pero veo que el señor del perro va y se mete donde hay niños. Me provoca jalarlo de las orejas y hago de todo para no empezar gritándole. ¿Pero le gritas? No, pero le abro, pero entonces si él me por responde, eso. pero si él me responde feo, le respondo peor. Pero tú sí le dices algo. ¿Cómo? Ah. No, es que no puedo no decirle. Porque yo sufro igual, pero en absoluto silencio. Solo me enveneno No te a mí mismo. preocupes, que no sé cómo se envenena uno más. Porque Y toda yo- la gente que me incomoda en el día a día, porque uno sale a la calle en Bogotá y se da cuenta que los colombianos, Es muy dura. o sea, no sabemos vivir en el espacio. Convivir. O sea, no como ubicarnos en el espacio, como una hilera de gente caminando lento y uno. Pero yo jamás le voy a decir nada a nadie. Y sufro más por no decir. Pero, ¿Te gustaría ser capaz de decirlo o no? No, o sea, sí, imagino un montón de escenarios mentales en los que lo hago y soy como el héroe en el espacio público y la gente es como, uff, qué buena persona. Como que todo el tiempo imagino eso, es como salvo a alguien de un atraco, ya, sí, pero no, va a pasar. Dani, pues tú tienes un gran sentido del humor y ahorita hablabas como también a través del humor puedes hablar de ciertas cosas que de otra forma es difícil hablar, como pues el humor también puede servir para apoyar o para incomodar de otras formas. ¿Tú sí, cómo sientes que en tu caso la ironía pues funciona para poder eso, poner conversaciones que puedan seguir abiertas pero donde se toquen llagas? Pues, digamos, lo que a mí me gusta yo no sé si hago humor, digamos, trato de meterle ironía a las cosas. Yo creo que al no, como estar tan en serio, y escribir tan en serio, uno no está buscando convencer al otro. Yo creo que el humor es como el único escenario del discurso en el cual no hay un convencimiento de una idea y no hay como una intención de que el otro piense exactamente a mí, porque esto que yo dije en un chiste no es lo que yo pienso. Y eso debería estar claro. Si uno hace un chiste es porque no es con lo que uno cree que es el mundo, sino una perversión de ese mundo ideal, ¿no? Y eso me gusta del humor, es como ese único escenario en el que o sea, no estás intentando convencer de una idea al interlocutor. Y creo que eso falta también en el lenguaje tanto político como periodístico, de no todo es convencer al otro. También es simplemente dejar una idea. Eso me gusta del humor, eso me gusta de la ironía. No lo hago como en un sentido Jaime Garzonesco, como de voy a revelar el país que somos a través de la risa. No me creo así, no. Y tampoco es mi intención, creo que es algo como más, vea, no todo tweet, no toda opinión, no toda cosa que uno diga tiene que ser que quiero que usted piense y que se venga para mi lado. Y eso es lo bonito del humor. Pero a mí me parece, no sé si estás de acuerdo, que tú haces un humor en un contexto político o histórico y es un buen contenedor para poder lanzar dardos y seguir. Y seguir.
y seguir. Es decir, uno puede decir cosas, pero no está confrontando de una manera agresiva, violenta, porque el precedente del humor invita a la risa. Entonces se pueden decir cosas muy fuertes, confrontadoras, pero en un contexto y muy válidas, pero en una circunstancia en la que la conversación nos interrumpe, que era lo que yo creo que tú estabas preguntando. Sí, yo creo que es como un cable a tierra, ¿no? En el sentido en que por lo menos algunas de las crónicas y reportajes como callejeros que hicimos en Desigual, pues la premisa que teníamos era, si vamos a un evento muy como aparentemente normal, vamos a buscarle lo extraño. Y si es un evento muy extraño, vamos a buscarle lo normal. Yo creo que esa es una premisa muy chévere del humor, pero también creo que puede ser muy adaptable para el periodismo y la reportería. Pongo dos ejemplos. Fuimos a la marcha del silencio el año pasado con Miguel Uribe. Llena de ruido. Y estaba llena de ruido. Es como, vean, esta marcha aparentemente normal, que es en respuesta a un hecho horrible que le pasó al país, que le pasó, pues lo que pasó con Miguel Uribe fue horrible. Pero no es tan normal. Primero que haya un montón de gente que esté aparentemente en silencio, pero todo el mundo esté hablando y todo el mundo esté gritando. Eso es lo raro. Y hacia el otro lado, no sé, vamos a como un evento de otakus o de gente que ama el anime y son muy geeks y muy locos y muy raros. Pues vamos a hacerles preguntas que sean absolutamente universales. Y vamos a hablar, de hecho, pues como sobre la universalidad de un hobby o un gusto a un grupo que es aparentemente extraño. Entonces buscar eso normal en lo extraño y buscar lo raro en lo normal. Yo creo que eso es algo muy bello para ser un cable a tierra de todo es raro y todo es normal, como que no hay que estar peleando todo el tiempo. Sí, y conectar así también más con la gente y poder pues transmitir esas cosas, sí, de una forma que lleguen pues a un público más amplio. Que es finalmente la razón de ser de los mensajes a través del periodismo, el comunicarse. Y ya yendo a otro tipo de conversaciones con otra tesitura, pues tú has sido una entrevistadora de larga data y has logrado en el periodismo cultural, pero especialmente en esas entrevistas maravillosas de Mi Banda Sonora, en el programa que llegó a ser, gracias a ti, número 1 en la radio colombiana, A Vivir, que son 2 días. Tú lograbas que las personas a las que entrevistabas te contaran cosas de su intimidad que no solían decir en otros espacios. Entonces me da una curiosidad. ¿Qué percibes o qué haces tú para que esas personas puedan decir cosas que en otros contextos no dirían? Yo creo que yo tengo una formación en eso anterior que ni siquiera está ahí mencionada porque fue corta, relativamente corta, fueron un par de años, trabajando en realities en televisión. Yo hice Expedición Robinson, Gran Hermano, Popstars, hice el casting de Gran Hermano para Ecuador, hice el Gran Hermano de América, que eran Perú, Ecuador y Chile. Y había que estar en turnos de 6 horas viendo 24 cámaras en alguno de ellos, viendo el comportamiento humano, analizando, atando esta cámara con esta, viendo qué pasa aquí, esto, como sobre una historia y esta relación de este con este, cómo es, y ella cómo reacciona, y fue una inmersión en las emociones tan profunda. Eso que puede ser trivial para muchos, ay, que si se pelearon por el pan o que si este se acostó con esto, ¿no? Que eso igual se presenta como una cosa trivial, como una cosa de... Pero estar detrás, entendiendo los contenidos que se generan, porque hoy en día digamos que dicen que se generan los contenidos. Antes éramos, yo no sé cómo será hoy en día porque yo no veo realities, pero cuando yo los hice desde Expedición Robinson era ver qué era lo que estaba pasando en silencio. Esto era una disciplina. Por ejemplo, en Expedición Robinson uno no podía hablar. En su turno de periodista uno no podía hablar, solamente en la entrevista. Uno solo podía observar. Era una cosa bravísima. Rigurosísima, con un contrato y con una exigencia que a mí me obligó a escuchar.
Y yo quedé con ese aprendizaje porque era una cosa, era una impronta, o sea, no era es que hay que oír, no, era una impronta, con un contrato y con un castigo severo si uno lo rompía. Y eso luego en el periodismo, de estas entrevistas tan bellas que hice durante 10 años, una por semana, en A Vivir, que son 2 días, yo creo que hay que tener un balance, Rosita, entre el prepararse para el personaje. Cuando yo entré, por ejemplo, decían que uno no podía prepararse, que uno tenía era que escuchar únicamente al personaje y esa era la corriente. Yo decía, no puedo yo enfrentarme a un personaje sin saber de qué va, no puedo. Yo escudriñaba la vida de los personajes durísimos, yo me clavaba días enteros y hablaba con el mejor amigo, con el amigo del colegio, con la esposa, con la exesposa, con el hijo, con la secretaria, y me veía todas las entrevistas que le habían hecho, porque yo sí creo que hay que tener al personaje en muchas dimensiones. Uno no sabe dónde es que está ese concepto por donde uno se va. Pero por otro lado, estar muy atenta a escuchar y saber qué es lo que pasa con eso que está diciendo e interpretar eso que tú decías, cuando uno está cara a cara y cuando uno encuentra en una mirada un pequeño parpadeo, un sobresalto, los cachetes que se ponen un poquito rojos, un poquito de temblor, un poquito de sudor. Hay una cantidad de elementos que comunican que van mucho más allá de las palabras e inclusive de los silencios. Entonces, es tener esa agudeza para identificar, pero eso lo da, yo creo que lo da la disciplina, la investigación en el personaje y la atención en no solamente lo que dice, sino cómo lo dice. Y, por supuesto, el respeto por la historia del otro. Por ejemplo, a mí había gente que me decía, yo no quiero que me lleves a esa zona de mi vida. Listo, perfecto, pero nos vamos para otras. Y terminaban muchas veces yendo a esa historia de su vida porque ya tenían una cantidad de elementos planteados para justificar ese momento de su vida. Entonces, muchos me decían, esto es periodismo terapéutico. Y para mí era un gran privilegio, porque pues yo no es que sea terapeuta, pero sí fui a terapia muchos años, y creo profundamente en la terapia y creo en el ejercicio narrativo, creo en el poder de la palabra, tanto para crear y para definir una realidad, como para recapitular y reconstruir. Creo en la palabra profundamente, entonces yo creo que era un poco el resultado de eso. Y la pregunta que te hice, te la hice desde mi ser terapeuta, porque precisamente me parece increíble que desde el periodismo se pueda lograr, como logras tú, que las personas muestren partes de su intimidad y tiene que haber una capacidad de empatía, no solamente profesionalismo, sino también humanamente empatía, para que la persona sienta que hay ese contexto de confianza para poder decir lo que piensa. Sí, yo creo que el respeto es un escenario de libertad, ¿no? El respeto y el entender que el otro tiene zonas que quiere proteger, y yo eso lo respetaba profundamente, pero también el ir validando sin juicios de valor, ¿no? Es que a veces los periodistas somos muy acuciosos y somos muy los dueños de la verdad. Ay, sí, no. El cuarto poder, sí, pilar de la democracia y todo eso. Sí, y entonces el definir a una persona, el categorizarla y el titular de una manera, no, es la posibilidad de que la persona cuente desde donde quiere, independientemente de que yo esté de acuerdo o no con su historia, pero yo creo que el respeto es un gran motivador de esa libertad narrativa. Y hay un recurso también valiosísimo y es la música. La música, que ha sido una compañera eterna mía, la música también es un gran facilitador de ese contar cosas. Entonces, creo que, bueno, era la confluencia de muchas cosas y te agradezco mucho la valoración sobre esos 10 años de periodismo emocional, diría yo. Y abuela, yo tenía justo una pregunta para ti muy ligada con lo que tú le preguntaste a Adriana, lo que ella contaba, porque pues tú también tienes una gran experiencia pues en el arte de la conversación, sobre todo como terapeuta, pero también pues como profesora has podido tener conversaciones íntimas durante muchos años con muchas personas. Dentro de esa experiencia, digamos, ¿cómo decides cuándo puede ser mejor decir una verdad que puede ayudar y cuándo puede ser mejor no decir algo que puede ser muy duro? Bueno, fíjate que en la pregunta anterior que me hiciste, yo te respondía de una manera y ahora te voy a responder de una distintísima.
porque con quienes más cuidado tengo yo son con los consultantes y con los alumnos. Nunca dejo de decir la verdad, porque si en terapia uno no dice la verdad, la paga. Es decir, no puede ser eficaz, no puede ayudar al cambio que la persona quiere o a obtener los recursos que la persona está demandando. Pero hay maneras de decir la verdad. Entonces, yo no dejo de decir una verdad porque no sería útil para la persona que yo la halagara o le disfrazara su realidad. Yo no te puedo decir a ti que no es cierto, es para inventar el ejemplo. Si eres mi consultante, es que tú eres un perezoso y entonces vas a fracasar en la vida. Pero puede ser que su mamá le haya dicho mucho eso porque ve que no está moviéndose y que no está armando su futuro. Yo le puedo decir lo mismo de otra manera. Yo le puedo decir, mira, tú no estás utilizando toda tu energía y todas tus capacidades para producir las cosas que te van a conducir a aquello que tú estás soñando para que tu futuro sea exitoso. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero no lo estoy descalificando, pero no le estoy diciendo una verdad dura. Entonces, es como un entrenamiento que uno tiene en terapia, pero también ese cuidado es muy importante porque permite entonces decir todas las verdades, sin adornarlas, pero hay muchas maneras de decir una verdad, muchas. Y con los estudiantes, a mí me encantan los estudiantes. O sea, y fui una profesora muy querida por los estudiantes en los Andes, porque de verdad me encantaba. De verdad me parecían yo me acuerdo que mis colegas en la universidad se quejaban todo el tiempo cuando nos reuníamos los profesores. No, es que los estudiantes son unos vagos. Es que yo les decía, yo los veía distintísimos, yo los veía llenos de ideas, llenos de posibilidades, con otras expectativas en la vida. Ya no tenían las grandes causas, porque yo no tenía que esperar que tuvieran, pero tenían microcausas, valiosísimas, etc. Y me encantaba y conversaba con ellos. Entonces, el afecto que me inspiraban, y pues tú lo has visto, muchas de las actividades que yo hago hoy en día las hago con exalumnos, o exalumnas sobre todo, con las que creé unos lazos que perduran. Entonces, eso hacía que yo no dejara de decirles y de exigirles, y eran muy pilos y estudiaban y preparaban y aprendían, pero lo hacía con mucho cuidado. Entonces ahí todo eso que yo dije antes no aplica. Fíjate que afortunadamente me pusiste como la otra dimensión para poder mostrar cómo además uno puede actuar distinto en distintos contextos y en distintas relaciones. Sí, el trabajo, como hablaba Dani también, como una forma de actuar particular en ciertos ámbitos. Tomás, yo veo que en esta época las personas sienten una presión a mostrarse continuamente, a opinar. Sobre todo los jóvenes están presas de esa exigencia. Yo quiero saber qué lugar ocupa en tu vida el silencio, la duda, incluso la posibilidad de cambiar de opinión. Bueno, siento que tiene distintas aristas esa pregunta. Digamos, con respecto al silencio, siento que es algo interesante porque hace poquito me lo pregunté. Yo, digamos, tenía un poco esta idea de esta frase que leí al principio de Gracián, pues tampoco tan literal, pero sí sentía como que callar y ser un poco misterioso, pues sí genera cierta admiración a veces, o como que uno se hace el interesante de alguna forma, y valoraba, pues lo valoro todavía, pero estaba leyendo los diarios de mi mamá, estaba leyéndolos últimamente, y ¿no? En una parte le terminaba el novio que tenía porque decía que lo sentía antes como misterioso tal, y que se había dado cuenta de que
que no tenía mucho para decir en realidad. Entonces como que me cuestioné ahí como hasta qué punto es que como que no tengo nada tanto para decir, y he estado pues pensando al respecto como sí, como buscando volver a esto de lo que hablaban en la primera respuesta, de un poco poder mostrarme más y poder incomodar y pues como ser más personaje también de alguna forma, que me parece interesante. Con respecto al cambio de opinión, también he tenido un cambio, sí, pues desde hace más atrás, porque siento que antes tenía como la coherencia como un valor muy fundamental y como un poco rígido, como que buscaba que todo, pues como que mis pensamientos y las acciones hasta cierto punto, pues fueran coherentes, pero me daba cuenta todo el tiempo de que pues es imposible igual sostener eso. Hijo de la modernidad. Entonces, sí, desde hace un par de años sí me siento mucho más tranquilo con poder cambiar de opinión, sí, pensar una cosa un día y otra cosa el otro, pues tampoco es ser una veleta y como simplemente pues seguir la corriente o pues no tener nada estructurado, pero sí siento que es valioso eso, poder tener dudas, poder estar abierto, y pues también muy al contexto, como que la vida en las relaciones pues sí va cambiando y se va construyendo. Y bueno, ya un poco cerrando para redondear, Dani, tú pues participando en muchos debates como sobre política, sobre conflictos, sobre identidad, digamos, ¿cómo eliges qué batallas vale la pena luchar y cuáles no? Cuando pues poder hacerse a un lado y dejar que la conversación con pues, los que piensan diferente quede abierta. Creo que no he dado ninguna batalla en realidad, es decir, en el sentido en el que, pues no sé, como seguir peleando con alguien, no lo pienso tanto una batalla, sobre todo en este país donde la gente sí como que ha batallado por ser escuchada, ¿no? Y digamos en ese sentido, como de qué debates dar y qué batallas dar, yo pues creo que no he dado ninguna, o sea, ninguna batalla en mi vida, ¿verdad? Como que requiera un esfuerzo duro de mi parte. Diría eso. Porque pues, no, sí, he tenido una vida bastante tranquila y no he tenido como que más allá de hacer valer mi opinión, no he tenido algo pues realmente por lo cual luchar para, o sea, que eso implique mi existencia o mi vida diaria. Que son momentos, pues es que pucha, es muy relativo. A veces uno termina enfrascándose en una pelea que no tiene ningún sentido y que a uno ni siquiera le importa lo que está defendiendo, solo como por el placer La como dinámica. delicioso de callar a alguien, no sé, como es una vida muy tóxica. Pero, y cuando sí merece, es como, bueno. ¿Por qué? Porque creo que al final todo eso pues, es muy del estado anímico del momento, ¿no? O sea, yo creo que, pucha, yo ayer la estaba pasando muy mal. Escribí un tweet un poco tóxico, como... y me enfrasqué en una pelea de algo que de verdad no me puede importar menos. Yo solo hice un chiste sobre los eventos como el Stereo Picnic y todas esas vainas que me parecen fatales. Pero no me importa tanto, o sea, como que me depende tanto. Y me puse a pelear con la gente como de una forma no normal porque ayer la estaba pasando mal. Ayer estaba como muy cansado, muy triste. Venía de un viaje que no pude dormir absolutamente, o sea, nada en una semana. Creo que eso influye cuando uno decide como enfrascarse en una pelea, ¿no? Otras peleas que creo que debí como tomar partido y participar de ciertas, no peleas, bueno, debates o defender una idea. Y no lo he hecho. Porque pronto lo estaba pasando del puto así. Bueno, y ya para cerrar de verdad, eh,
Adriana, bueno, en tantas entrevistas que tú has hecho, siempre has estado en un rol. Ahora, ¿qué pasa contigo cuando estás ¿En este? ubicada en el otro lado ¡Qué de la miedo! conversación? En el No, ¿cómo te has paredón. sentido? ¿Cómo te has sentido? Pues Ya primero, muy cambiando de rol. honrada porque también he sido audiencia de ustedes, me parece divina esta conversación de abuela y nieto, me parece divina, me parece que yo quiero retomar algo que de alguna manera planteé, y es que nosotros como sociedad tenemos que comunicarnos más, tenemos que atrevernos más a decir lo que nos incomoda, tenemos mucho que aprender para que eso sea dicho de una manera edificante, tenemos mucho que aprender, pero pienso que también tenemos mucho que aprender de las generaciones. Y este diálogo que ustedes han planteado de una lectura, de traer una persona más de nuestra generación y otra de las de ellos, y me parece que propiciar estos diálogos es de una utilidad enorme, es de un valor enorme y es de una necesidad enorme. Cuando me dijeron que Schwartz iba a ser mi coequipero de viaje en este terror, me puse a leerlo, me puse a verlo y me encantó descubrir ese oficio periodístico desde otra mirada, desde un periodismo mucho más digital, desde una mirada mucho más fresca. Entonces, qué delicia poder propiciar estos encuentros y multiplicar estas sabidurías que cada uno va aprendiendo y a veces se quedan solamente en la historia personal. Pero esto es un bien colectivo que hay que devolverle a la sociedad. Yo creo que ustedes lo están haciendo muy bien. Tengo que confesar que tenía terror de las preguntas de Tomás, sobre todo. Todo el mundo me tiene miedo a las preguntas de Tomás. No, por Bueno, favor. Adriana, muchas gracias. Chévere. Para cerrar, trajimos otra cita, un poco hacia el otro lado del asunto, que la escribió George Orwell en el prólogo que le hizo a Rebelión en la Granja, que es un ensayo que se llama La libertad de prensa, donde dice: si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. Entonces, es como para dejar abierta la pregunta, más allá de qué decir y qué callar también, qué implicaciones tiene lo que uno dice cuando uno decide decirlo. Esto fue Diálogo sin Tiempo, un video podcast que se publica quincenalmente los jueves. Si este espacio te resuena, suscríbete y acompáñanos. El próximo episodio, Trayectoria, caminos que se abren o se concentran, sale el jueves 13 de agosto. Te esperamos. Somos Rosita Jaramillo Y Tomás Rodríguez.